Hola, hola Jordi Guerrero, hola Magripa. Bienvenidos, bienvenidas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Hola Isobel. Hola Pepe. Enseguida te doy paso, que estoy esperando a ver si se van uniendo y se van... Hola Sergio, hola Pedro. Bienvenidos, bienvenidas todos y todas. Espero que estéis muy bien, como siempre, como os digo todos los días, espero que estéis en casita, sanos, sanas, que vuestras familias estén bien. Y bueno, que hoy además se ha podido salir ya un poquito. No sé si habréis salido vosotros y vosotras. ¿Ha salido alguien a la calle? Aquí en España ya se puede salir desde hoy como en franjas horarias y por edades. Así que nada, contadme si hay alguien que ha salido ya y que a pasear y qué tal le ha sentado el solecillo y el airecito. ¿Qué tal la cantadora 65, CJ Pinillar, Hidden Architecture? ¿Qué tal? Hola Sergio. Bueno, yo creo que ya hoy somos bastantes para empezar. Nada, ayer, bueno, bienvenidos y bienvenidas al Club de Lectura Asimétrico, como todos los días, que leemos un libro asimétrico al día, un trocito, lo que nos da tiempo. Ayer, si estuvisteis, estuvimos con Cristian Cámara hablando sobre la colección Svig, en concreto el libro de Yuri Tinianov, los escritos recopilados por Cristian. Perdón, voy a pasar la cámara un momentito, ya está. Ahora, mucho mejor. Y la verdad que los pasamos fantásticamente bien. Yo sé que Cristian también. Os deja ese recado, que lo pasó súper bien. Y nada, me alegro muchísimo de que viniera y desde aquí le damos las gracias de nuevo por haberse sumado al club de lectura. Y bueno, y hoy, como sabéis, que ya lo hemos anunciado por todas nuestras redes y por stories y por todas estas cositas, pues hoy tenemos a Pepe de Coca de nuevo con nosotros. Os prometimos segunda sesión. Pepe, ya te acabo de mandar la invitación para que te unas a nosotros, a nosotras. A ver si va todo bien. Sí. Hola, Pepe. Buenas, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, ¿me recibes? ¿Me oyes? Te recibo, te oigo, te veo. Todo. Bien, bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Bien? Bien, bien, nada, pues hoy ha habido paseo, ¿no? Hoy Sí, te iba a preguntar que si habías salido hoy, que si habías notado el airecillo fresquito en la cara. Sí, nada, esquivando corredores por la mañana y tal. Ya. No se me ocurre correr, vamos. A mí me toca mañana. Yo voy a salir mañana a las 9 tempranito a ver si por lo menos me doy un paseo. No sé si runner porque he perdido fondo de correr. Eso no me voy a atrever el primer día a salir a correr, pero bueno, por lo menos a que me dé un poquito el aire una hora. Oye, Pepe, muchísimas gracias por venir de nuevo al club a esta segunda sesión de paisajes expositivos. Para quienes no lo hayáis visto todavía, Pepe viene hoy a leernos su fantástico libro Paisajes expositivos, así que igual que hemos salido hoy a dar una vueltecilla a la calle, pues hoy nos vamos hasta la casa de campo de nuevo a ver un poquito más, a aprender un poquito más sobre los recintos feriales, ¿vale? Pepe, déjame, aunque sea, volver a presentarte un poquito por si acaso hay alguien nuevo o nueva por aquí. Te presento rápidamente porque lo que me parece más importante es que entremos al tema de nuevo y a saco, pero bueno, me parece importante que para quienes no te conozcan, pues que sepan un poquito más de ti, ¿vale? Bueno, Pepe de Coca es doctor arquitecto por la ETSAM, es profesor de la ETSAM en el departamento de ideación gráfica. Fue miembro del equipo de redacción del plan especial de la Feria del Campo de Madrid, por eso de aquí es también de donde viene esta relación con la Feria del Campo.
fue colaborador en el Ayuntamiento de Madrid en diferentes proyectos y en concreto pues en la catalogación de edificios y asesor técnico del Ayuntamiento de Madrid en los proyectos de restauración. En concreto, ya hablando de la Casa de Campo, pues en el pabellón de la obra sindical del hogar, el pabellón del Ministerio de Vivienda, que ahora es el pabellón de exposiciones, y el pabellón magnífico, maravilloso de Bruselas, del cual yo sigo enamoradísima, que ya te he dicho yo que yo me voy ahí que se hace falta con un martillo, pala, lo que haga falta para restaurarlo. Y bueno, también es el encargado y será el encargado de la musealización de las naves de la Casa de Campo, colaborando con el Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, Conde Duque. Con lo cual, nada, tenemos aquí todo un experto en los recintos feriales, en la Casa de Campo y en los pabellones, y vamos a volver a entrar en este libro, Pepe, cuando ya yo termino aquí de mi intervención y cuando tú quieras, los oyentes están deseando escucharte y aquí estoy para lo que necesites, enseñar planos, libro, lo que quieras, ¿vale? Vale. Bueno, gracias. Asimétricos, María, Juan, que está por ahí. Está por ahí, Juan, sí. Había quedado que si no intervenía hoy Juan, yo no leía. Pero... Sí, pero te he liado. Sí. Te he liado igual. Vale. Y bueno, efectivamente ya hicimos una sesión que yo me lo pasé muy bien y hablamos yo también, más que yo también. Sí, es verdad. Sí. Pero bueno, como nos encanta hablar y ya está. Claro. Y bueno, ahí dimos unas pinceladas recapitulo un poquito, ¿no? Para los que no la escuchasen y para que se entienda un poco que hoy vamos a ir más como a contar más pabellones en concreto, ¿no? Y en esa sesión del otro día, pues, bueno, hablamos un poco de la introducción, ¿no? Del prólogo que habían hecho Gabriel Ruiz Cabrero y Juan Manuel Fernández Alonso, ¿no? Dijimos que el libro pues se había editado, ¿no? Con la colaboración del ayuntamiento, ¿no? que apoyó económicamente la edición. Y bueno, y hablamos como del proyecto o los dos proyectos de los dos recintos, ¿no? Como el trazado general, ¿no? Y sí picoteamos algo en algún pabellón y, bueno, como de los importantes, ¿no? La plaza circular, el pabellón de los hexágonos, ¿no? Y ya al final, pues leímos un trocito de la conclusión o del epílogo, ¿no? Que lo había titulado en su momento Una oportunidad de futuro, para poner en contexto el trabajo de investigación de la tesis libro con la realidad, ¿no? O sea que lo bueno, afortunadamente, de esta tesis es que, digamos, la investigación pues ha tenido, por suerte, una derivada práctica, ¿no? O sea, una aplicación práctica. Sí. Hoy había pensado, bueno, tengo aquí apuntadas 100.000 cosas, no sé si vamos a ser bueno, tenemos tiempo, tú las vas soltando y vemos. Sí. Vamos, ya de leer, no me quiero enrollar. Sí. Había una parte, aunque habíamos leído un trozo de la plaza circular, pero hay bueno, yo he escogido así cosas que a mí me parecen, para mí, divertidas y, bueno, también interesantes en lo que aportan y lo que para mí supuso también en su momento escribirlo como desafío, ¿no? Porque esto de escribir una tesis pues es un desafío, ¿no? Porque total. Yo creo que en general los arquitectos nos cuesta mucho escribir, ¿no? Y no sé si lo logramos hacer. Sí, hombre, lo logramos. O sea, yo creo que sí. Lo que pasa es que, claro, no es diría yo, nuestro medio natural. Nuestro medio natural es la mano y el portaminas. Pero... Yo, en cuanto me descuido se me escapa la mano, vamos. Así que, bueno, entonces había ahí una parte porque, bueno, claro, son pabellones de exposiciones con un contenido, en principio eran productos del campo, ¿no? Maquinaria industrial y agrícola, sobre todo agrícola al principio, porque la idea es recuperar la agricultura. Y por otro lado había otra idea en el recinto muy bonita, que era como traer a Madrid
en realidad la cultura de las regiones y digamos, los productos del campo, pero de todas las regiones, ¿no? Es una idea que yo creo que todavía tendría vigencia, ¿no? Pero por otro lado, había siempre, y es por eso también he seleccionado ahora lo que os voy a leer, pues una participación bastante activa de los artistas, ¿no? O sea que, aparte que los arquitectos que hicieron los pabellones, pues muchos también eran arquitectos artistas, ¿no? Pero luego hubo artistas colaborando con los arquitectos porque, vamos, yo creo que la mayoría lo sabéis, en los años 50, 60, se trabajó mucho en la integración entre el arte y la arquitectura, ¿no? Entonces he escogido algunos textos, me apetecía, pues que tenían que ver con eso, ¿no? El primero que voy a leer, bueno, ya contamos el otro día que la tesis está como estructurada como en ideas motivo, no es una sucesión de pabellones así a lo bestia, sí, cronológica, aunque sí subyace esa estructura cronológica, pero luego hay como ideas motivo, ideas de proyecto, ideas que subyacen en los proyectos, ¿no? Que son como los epígrafes o los subtítulos que va teniendo pues cada capítulo, ¿no? Entonces, ¿a qué página vas, Pepe? Perdona. Sí, perdón, a la página 90. Ahí he sido muy ordenado, lo tengo aquí todo muy ordenado. Tienes un guión ahí, ¿no? Sí, sí. Fenomenal. Sí. Es que, claro, voy teniendo experiencia, ¿no? Claro. Si es que esto no hay nada como hacer esto 2 o 3 veces y ya está hecho. Así que, hablando de la plaza circular, ¿no? Que no sé si recordáis, pues era ese atrio de entrada a la parte primera de la feria, se hizo en el año entre el 48 y el 50, ¿no? Se proyectó y se construyó esa primera feria, que era todo con bóvedas y arcos de ladrillo, porque no había hierro, no había materiales de construcción, entonces se recurrió a los sistemas tradicionales, ¿no? Y Cabrero y Ruiz, pues a partir de una tipología muy sencilla, que son 2 arcos paralelos, con una bóveda sujetada entre ellos y los arcos mediante unos contrafuertes transmitiendo las cargas al terreno, pues cambiando el tamaño de las bóvedas, la longitud, haciendo las radiales y todo tipo de variantes, pues efectivamente, ¿no? Esa es la plaza circular. Muy bien, María, qué bien. Todo entonces, al loro. En lo que voy a hablar ahora es que, claro, el agua de las cubiertas, de las bóvedas, había que sacarla, ¿no? Entonces inventan un sistema, yo no sé si lo puedes encontrar, hay un dibujo de los contrafuertes de la plaza circular, a ver si te puedo decir. Página 82. Puede ser, sí. Sí, justo, muy bien, María. Exacto. Entonces, bueno, no sé si lo apreciáis, pues eran como esos contrafuertes con el arco entre medias, y entonces arriba se ve la bóveda seccionada y en alzado. Bueno, la bóveda es una bóveda cilíndrica muy sencilla, pero ellos inclinan la generatriz para adaptarla a la geometría radial, ¿no? Y entonces tenía como unos tubitos, unos canalones ocultos, y luego deslizaban por el contrafuerte el agua y salían a la plaza, ¿no? Entonces, imaginaos, claro, un montón de contrafuertes radiales y el agua cuando llovía pues iba cayendo, iba como inundando el centro de la plaza, ¿no? Entonces, esto era para ponernos en antecedentes. Leo. El recorrido del agua. La plaza se completó en el espacio central rodeado por los pórticos, con una fuente formada por 8 lóbulos. La sucesión de muros redondeados e inclinados creaba un cono virtual que fragmentaba la plaza en múltiples visiones, abriendo el espacio hacia arriba. Este lugar sorprendente, de álabes de turbina y ligeras bóvedas blancas, cerrado y abierto, funcionaba como un cáliz de efectos variables. Imaginamos el hormiguero de visitantes atravesando la plaza bajo el cielo cambiante de primavera. Esta escenografía de contrastes casi real se reforzó con la fuente que parecía brotar del suelo. El vaso de granito, formado por lóbulos inclinados, según una geometría cónica, se remataba con un borde horizontal formando una estrella redondeada. Tenía algo de volcán, un cráter rebosante de agua tersa o ligeramente ondulada que resbalaba por los bordes.
La puesta en escena metafísica parece inspirada en las pinturas de Giorgio de Chirico, con las enigmáticas arcadas, figuras a contraluz y sombras alargadas, geometrías de cilindros y conos, sinuosas láminas de agua y colores contrastados. Pero también la taza de granito, que aflora del suelo terroso y contiene el reflejo, tiene algo de la quietud de la fuente gallonada del patio de Comares de la Alhambra. No en vano está interpuesta a los ejes principales al modo hispano-musulmán, una isla que hay que rodear con el atrio reflejado y enmarcado en el ondulado borde de piedra. Cuando llovía, el agua era impulsada mediante gárgolas dispuestas en los contrafuertes sobre los canales entre las bóvedas del atrio. Por medio de un conducto alojado en el borde inclinado de los pórticos, fluía dejando rastros en la arena en cada machón. El recorrido descendente del agua, siguiendo los elementos estructurales, recuerda los sistemas góticos de evacuación y refuerza la idea de la plaza como una gran flor que recoge la lluvia en los bordes y la acumula en el centro. La fuente se completó con una escultura central, según se aprecia fugazmente en el noticiero Imágenes, realizado en 1959 para la Cuarta Feria Internacional. Era una espiga construida con aros de metal formando una corona con multitud de finos chorros que brillaban al sol. La espiga de agua y reflejos, la fuente, junto a los hombres del campo con americana, boina y bota de vino, escenifican el realismo cinematográfico de Luis Berlanga y el surrealismo de las pinturas de campesinos de Joan Miró. En su artículo sobre la primera feria, Alejandro de la Sota describe la plaza. Ahora leo lo que decía Alejandro de la Sota. En este conjunto se logró el acierto pleno. Aun teniendo que lamentar las faltas de remate debidas a la premura de tiempo en que se ha hecho toda la instalación, el uso de la mampostería de granito en seco en la escalinata, el empleo de la bóveda tabicada de ladrillo repetida, formando el gracioso soportal circular, la alegría de las pinturas murales, la graciosa fuente central de piedra y el conseguido juego de luz y sombra hicieron de la plaza un conjunto verdaderamente acertado, que sirvió para bien preparar al visitante. Se nos ocurre pensar si hubiera sido conveniente, casi necesaria, la presencia de un árbol dentro de la plaza, ciprés, higuera, sauce, que con su verde valorase los blancos del soportal y con su tamaño el de toda la plaza. Bueno, esto es lo que dice Alejandro de la Sota, claro, él dice de poner un árbol. Por otro lado, no sé si alguno habéis leído, Alejandro de la Sota muchas veces decía que menos mal que había árboles, porque si te salía mal un edificio, pues ponías árboles delante y ya estaba. Y te lo arreglaban. Entonces no sé si ahí... Si es positivo o negativo ese comentario. Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, el maestro. Bueno, este texto, pues la verdad, bueno, yo creo que me salió, no lo sé, o sea, yo intenté... Y claro, lo difícil de esto es describir un poco los ambientes de algo que no has visitado nunca y poner al lector un poco en situación, ¿no? Y esa era un poco la intención que yo tenía con este texto, ¿no? Ahora viene una segunda parte, siempre, porque el soportal de la plaza tenía unas pinturas. Sí, lo he enseñado antes, aún así lo voy a volver a enseñar ahí. Sí, es que yo como leía, pues no. Claro, leía. Por eso. Lo sé, no te preocupes, lo vuelvo a poner. Pues esas pinturas, ahora lo leeré, pero yo creo que fue un precedente muy interesante. Como veis, unas pinturas como de formas, recuerdan un poco por un lado, a las formas biomórficas de Hans Arp, ¿no? Y por otro lado recuerdan también a Matisse, ¿no? Yo creo que Matisse también les influía mucho, ¿no? Entonces, bueno, de repente... Claro, hay que ponerse en contexto de los años 50, ¿no? O sea que, por un lado, digamos, pintura más, digamos, de temas realistas, costumbristas, incluso religiosos, ¿no? Y que de repente, o paisajista también, ¿no? Pero que de repente haya unas formas tan abstractas, pues era muy revolucionario, ¿no? Y en relación con la arquitectura también, ¿no? Totalmente. Bueno, leo esto de la integración de las artes. El arco del testero ciego, las dos paredes interiores y 7 vanos del atrio de la sala de recepciones
Se decoraron con murales de los artistas propuestos por Cabrero y Ruiz, Antonio Lago Rivera, Carlos Pascual de Lara y Antonio Rodríguez Valdivieso. Grandes dibujantes se conocían desde 1946 y como joven escuela madrileña montaron varias exposiciones en la Galería Buchholz, la última justo en 1950. Los 10 murales para la feria expresan un camino hacia la abstracción del arte de posguerra. Distintos paisajes se combinaban con libertad en los lugares dispuestos. En el testero de entrada se dibujó un valle definido por el perfil de 2 picos recortados sobre el cielo azul y el intrados del arco. Las formas redondeadas representaban nubes mediante superposiciones y veladuras de tonos azules y blancos, y los colores terrosos y verdes animados mediante trazos y caligrafías. El atrio circular, la superficie del talud de hierba y el cielo existente se prolongaban en el mural. En la obra de los años 40 de Lago Rivera, pinturas aún figurativas como Paisaje rocoso o Paisaje de Castilla anticipan la composición y el colorido de este mural. Bajo las bóvedas, las paredes exteriores de la sala, enmarcadas por los pórticos radiales, evocaban las girolas y los claustros medievales. Los murales no son ajenos a esta disposición. La fotografía encontrada en el estudio Cabrero, los 2 negativos del archivo Balmes del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, las fotografías de la familia Pascual de Lara, junto con las 2 únicas imágenes a color en informes de la construcción, permiten imaginar la disposición. A la derecha de la entrada, un mural figurativo con una plaza circular y unas arquitecturas con arcos y montañas de Carlos Pascual de Lara. A la izquierda, otro gran círculo en planta y motivos ornamentales continuarían alternando temas figurativos y abstracciones geométricas vagamente organicistas. Una pintura más esquemática, estructurada y depurada surge a medida que avanzamos por el atrio, en una interesante evolución abstracta. En muchas vemos la influencia de la pintura de Henri Matisse y las formas biomórficas de Hans Arp. La otra imagen muestra en una de las bóvedas una composición similar al mural del testero. 2 formas dolmen flanquean un sendero con árboles a los lados, que se funden en el horizonte con las nubes. Los elementos se yuxtaponen combinando transparencias y opacidades, alterando su posición en el espacio representado. Esto provoca un efecto dinámico y cambiante que supera la perspectiva convencional, activada con el efecto variables de luces, formas en positivo y negativo y nubes transformándose en piedras describiendo un círculo alrededor del centro. A la derecha, unas líneas unen diferentes puntos que representan constelaciones o figuras en movimiento. Los temas de mayor representatividad, las labores agrícolas y ganaderas, se reservaron para los 2 testeros interiores del salón de recepciones. El dibujo de Alejandro de la Sota y la fotografía de Ferriz permiten imaginar los 2 frescos enfrentados, presumiblemente realizados por Carlos Pascual de Lara, con figuras estilizadas de labradores, pastores y animales inspirados en el arte religioso medieval y en la obra del pintor italiano Massimo Campilli. Los murales realizados son pioneros en la integración de pintura en la arquitectura moderna, solo precedidos en algunos edificios de Miguel Frisac anteriores a la etapa del Instituto Nacional de Colonización, combinando arte religioso y obra pública de los arquitectos Miguel Frisac, Javier Carvajal, Antonio Bonet, Ramón Vázquez Molezún y José Luis Fernández del Amo, que, con Frisac, es compañero de Cabrero. La idea de la integración total de las artes, expresada en 1968 por Fernández del Amo en los cursos de verano de Santander, se orienta a la creación de espacios para la sociedad, un nuevo ideal que supere el arte oficial actual e inspirado por la experimentación y la abstracción. La síntesis de las artes en la creación del espacio, comunidad de estilo, es también un lenguaje ideológicamente neutro, aglutinante de artistas muy distintos, facilitando la apertura al exterior de nuestro arte. La nueva arquitectura, racional y desornamentada, necesita la colaboración de los artistas para ambientar unos espacios demasiado fríos, fáciles de relacionar con naves o hangares, como decía José Luis Sánchez en una entrevista que mantuvimos en 2010. La obra de arte debe tener un marco propio distinto al espacio muerto e institucional de los museos. Para Fernández del Amo, las catedrales son un modelo de obra colectiva. Una sola obra de arte redonda
plena en sí mismo, sin que pudiera apreciarse la contribución de cada uno, que no fuese la suma de valiosas partes. Perdón. Los valores del artista son el ascetismo, la humildad del oficio artesanal frente al individualismo y una mayor implicación en la tarea social y colectiva, reservando al arquitecto la creación del marco adecuado, la obra bien construida. Finalmente, las pinturas pasaron bastante desapercibidas bajo la fuerte presencia arquitectónica, apareciendo únicamente señaladas por sota y informes de la construcción. Bueno, perdonar, que es que... Bebe un poquito de agua, bebe un poquito de agua. Veo, con la alergia... Es lo que ya, pasa. hijo, que se está juntando todo. El confinamiento, Sí. la alergia, todo junto. Bueno, no sé si sea más o menos entendido, ¿no? Yo creo que se entiende, Pepe. Yo creo que además es un recorrido, ¿no? Sí. Nos trasladas muy bien a aquella época también, ¿no? Con esos murales, las sombras, los muros. Yo creo que está, vamos, que nos vayan diciendo los que nos están oyendo, pero yo estoy convencida de que se han trasladado un poquito. Sí. Bueno, claro, el texto, pues, es ambicioso, ¿no? Porque, claro, intenta muchas cosas, ¿no? Intenta, por un lado, describir las pinturas, por otro lado, situarla en el contexto, ¿no? De los artistas de la época, con las ideas, ¿no? Esa idea, yo creo, tan bonita y que debería seguir siendo vigente, ¿no? Yo lo hablo con muchos compañeros arquitectos y con muchos artistas, ¿no? De la integración de las artes en general, ¿no? O sea que, en ese sentido, bueno, ahora estoy llevando un trabajo fin de grado que me está gustando mucho, de María, ¿no? Una alumna que está haciendo un TFG sobre las continuidades entre pintura y arquitectura en la obra de Juan Navarro, ¿no? Y claro, pues yo que fui alumno de Juan Navarro, ¿no? Y discípulo, ¿no? Pues claro, en aquella época pues veíamos que Juan pues saltaba, ¿no? Juan Navarro saltaba constantemente, ¿no? Entre el arte, la arquitectura, la escultura, o sea, la pintura, la arquitectura, la escultura, ¿no? Y eso yo creo que lo tendríamos que recuperar, ¿no? Yo es que aprovecho y voy metiendo mis cuñas reivindicativas. No, claro que sí. Mira, si es que además ayer precisamente, que seguro que los que estuvieron ayer y las que estuvieron ayer también lo notaron, por ejemplo, en la colección Svig, el Textos de las Vanguardias Rusas, claro, nos decía Cristian, bueno, luego ya cogimos el Lisitsky, que ahí tenéis vuestro público y no en cuanto a arquitectura y tal, y claro, nosotros creemos que la arquitectura no puede estar exenta de otras artes, o sea, o de otros focos, no lo vamos a llamar arte, lo vamos a llamar focos de cultura y de generación artística. A mí me parece fundamental, y esta combinación, o lo que tú estás contando, ¿no? En Juan Navarro, en los propios artistas, arquitectos, o incluso en una obra planteada así, ¿no? Me refiero ahora a los pabellones, con una ambición de modernidad y con una también necesidad de atraer otras artes, me parece, vamos, evidente, diría yo. Sí, vamos, yo creo que hay un desafío, o sea, no que la arquitectura quede por encima del arte, ¿no? O sea, realmente esa idea de integración sería que operasen como al mismo nivel, ¿no? A la vez, claro. Claro que la arquitectura de alguna manera hace de contenedor y de soporte, pero, o sea, superando un poco esa idea del arte o la pintura o lo que acompañase a la arquitectura como mera decoración, no va por ahí el tema, ¿no? El tema o sea, yo creo que tiene que ser cuando uno proyecta también puede proyectar integralmente. O sea, y esa integración de las artes que acabas de leernos es ahí donde por donde tiene que venir, ¿no? Yo creo que en los 50 todavía tenían una idea más del arte como decoración, ¿no? O sea, que también costó, digamos, superar eso, ¿no? Aunque luego hay ejemplos muy buenos, ¿no? Como Aránzazu, ¿no? Por ejemplo. Eso te iba a decir, Aránzazu. Sí, o sea, de hecho que la estuvimos leyendo el otro día con Eduardo Delgado Orozco y su Bendita Vanguardia, o sea, es un ejemplo clarísimo, ¿no? Eso es. Sí. Bueno, muy bien, pues eso sería el capítulo de la integración. ¿Cómo vamos de hora? Vamos bien, te quedan todavía más de 25 minutos. Vale,
Vale, es que tengo que meter un poco unas cuñas habladas. No, pero está fantástico. Sí, a mí me encanta, sobre todo, charlar con vosotros y aprender de vosotros, escucharos. Yo es que voy tomando apuntes, ¿eh? O sea, ayer se lo enseñaba a Cristian y mira, hoy igual, yo aquí con mis apuntes tomados en el lateral. Muy bien, en el lateral del libro, muy bien, muy bien. Hombre, por supuesto, para eso está. Nosotros creemos que, bueno, eso lo dice mucho Juan. Juan, aquí voy a acuñar una frase tuya, que es que precisamente los márgenes del libro son el espacio del lector y cuanto uno más generoso sea, más blanco tiene que haber para que el lector pueda interactuar mejor con el libro. Esto es una cita, esto es de Juan García Millán, ¿eh? No es mío. O sea, lo digo, por favor, que es totalmente Juan, suyo. Pero aquí, vamos, el margen es de una pulgada. No, pero aquí... Oye, pero yo los tengo ya llenos. Bueno, llenos. Sí, mira, ¿ves? No, mira. Vamos, lo comentaba porque no le pudimos dar más margen porque es que si no se nos... Bueno, que si no nos sale, claro, es que si no nos sale un libro de 500 páginas. Claro. En fin, pero bueno. Bueno, sigamos. Ya dijimos el otro día que fue un esfuerzo colaborativo de maquetación. Sí, totalmente. Bueno, ahora viene un poco para cerrar ya lo de la primera feria. Uh-huh. Claro, había un edificio que era el remate, o sea, hoy vamos a hablar, de la primera feria, del arranque, que era la plaza circular, y del remate, que era la torre restaurant, ¿no? Que era pues un edificio que habían pensado desde el principio. ¿Os acordáis que la otra vez hablábamos de que los 4 edificios principales de la primera feria estaban como organizados en una cruz, ¿no? Abajo la plaza, arriba. Espera, que lo voy a volver a enseñar el plano. Vale. Espera, tú sigue hablando que yo lo encuentro. Entonces, claro, la torre, pues era por un lado, claro, en Cabrero y Ruiz se mezcla como la tradición y la modernidad, ¿no? Entonces la torre como que se basaba en las torres romanas, pero tenía un voladizo de hormigón. Además, antes he dicho que no había ni hierro ni nada, pero efectivamente... Yo creo que ahí se ve mejor, se ve, ¿no? Abajo. Tendrías que darle la vuelta a 180 grados. Sí. Ahí. O sea, ¿sí? Así. No. No, es que claro, tú lo estás viendo, o sea, estoy en el libro. Sí. Vale, sí, perdona. Lo que pasa es que lo estás viendo al revés. Vale. O sea, habría que hacerle la simetría, claro. O sea, todos lo estáis viendo, lógicamente, simétrico, porque la pantalla... Bueno, a ver, puedo hacer una prueba para que lo veáis bien. Espera, Pepe, voy a hacer una prueba, ¿eh? Esto en directo. No, pero si eso que se compre en el libro y ya está. Sí, pero bueno, mira. Ahí, a ver si lo enfoca bien. ¡Ay, que no lo enfoca! Bueno, no le enfoca nada. Tú sigue, Pepe, a ver si yo lo consigo. Bueno, el caso es que la torre esta, pues es ahí casi. Ahí. Baja un poco. Ahí. Sí, pero tienes que bajar para abajo. Sí, a ver. No, al revés, subir entonces. Desde subir, ahí. Ahí, bueno, sí, no se ve la torre, pero se ve el anfiteatro. Bueno, es que era un conjunto de torre con un anfiteatro y tal. Uh-huh. Bueno, el caso es que estaba ahí y entonces Sota, eso sí podrías enseñar los dibujos de Sota, de la torre. Voy. Vuelvo a la contra porque la cámara de detrás no va bien. Voy a por los dibujos de la torre de Sota. Sí, página 131. Bueno, el caso es que yo ya voy leyendo. Sí. Entonces, a este epígrafe lo llamé Citius, Altius y Fortius. Entonces, leo. La pieza que provocó mayor admiración junto al atrio y los edificios de la plaza fue la torre restaurant. También para Alejandro de la Sota, que comienza su escrito... Bueno, hay que decir que Alejandro de la Sota es que hizo una crónica de la primera feria, ¿no? Que la publicó en el boletín de la Dirección General de Arquitectura, ¿no? También para Alejandro de la Sota, que comienza su escrito con una sugerente perspectiva del pabellón en S y lo termina con 2 dibujos de la torre. Estos son los edificios de mayor interés, sugiriendo la ascendencia italiana del conjunto. Y ahora es Sota, ¿no? Esto es lo que escribe Sota. La torre mirador, exposición de la obra de la artesanía, enlazada con el restaurante que se extendía a sus pies, fue motivo de gran atención y éxito por parte de todos los visitantes. De excelentes calidades,
todos materiales nobles y perfectamente escogidos para su enlace en la composición, perfectos de proporción y entonados para ferias o mostras de las que no recordó ninguno. Ahora ya sigo yo. El proyecto de la torre y la pérgola restaurant se realizó junto a la segunda fase del zoco y las 3 bóvedas de hormigón. Se subastó el 28 de diciembre de 1949, adjudicándose como la plaza circular a la constructora hispanoafricana. Bueno, hay que decir que la constructora esta, las adjudicaciones eran a la oferta más económica, claro. Más baja. Y esta constructora hispanoafricana de lo que entendía era de hacer zanjas, de tubos de saneamiento, de hacer calles, carreteras, pero de construir torres y eso pues sabía poco. Regular. Regular, ¿vale? Es que esto, claro, cuando cortamos para el libro, pues estas cosas no se cuentan. Pues es la oferta más económica, siendo el conjunto de la torre el de mayor presupuesto, o sea que ahí era donde se metía más dinero, ¿no? Por el voladizo y todas esas, y la altura, ¿no? Se inició en febrero de 1950. En febrero la feria se inauguró en mayo, o sea, con un escasísimo plazo de 2 meses. La lentitud burocrática, el miedo a equivocarse y la falta de motivación de los responsables sindicales obligó otra vez a Cabrero y a Ruiz a presentar por separado el proyecto del anfiteatro en abril, adjudicándolo directamente al constructor Eduardo Junceda, no existiendo certeza de su realización hasta el último momento. O sea que la torre estaba adjudicada, se iba a construir, pero el anfiteatro pues, no se sabía. No se sabía. Otra fotografía de Ferris, tomada compensando, que la puedes enseñar. Sí, eso iba. Esa, muy bien. Tomada compensando la diferencia entre fachadas, permite restituir la torre. Sorprende, claro, restituir porque como siempre yo me iba dibujando las cosas, pues aquí pues esa foto fue muy importante, ¿no? Sorprende el voladizo con 4 formidables ménsulas de hormigón, sotas solo dibujados, su delgadez y la de la losa. Bajo el voladizo, el cuerpo central de 10 metros es un gran vacío en sombra, atravesado por 5 dinteles. El último corona el edificio y recoge el toldo. El penúltimo recibe las ménsulas. En los laterales, Cabrero contrapone al vacío moderno un monumental lienzo de granito de 7 por 25 metros de altura, rematado por una gruesa albardilla. En el extremo de cada planta, 5 ventanas con alféizar, jambas y dintel expresan un muro masivo. La base aloja las dependencias de servicio. A la izquierda acomete la pérgola y a los pies se extiende el anfiteatro. La organización radial y los alzados falsamente frontales, con la torre en el extremo oeste y el mirador circular al sur, definen la composición en 3 partes, remitiendo al pabellón en S. El pabellón en S es uno que contamos el otro día, que es un edificio rarísimo, como hecho por partes, con una cubierta de vidrio, que a Sota era el que más le gustaba. Entonces Cabrero siempre hace edificios, lo que yo llamo edificios cuerpo, ¿no? Retomando un poco la expresión de Juan Antonio Ramírez, de ese libro tan bonito que a lo mejor alguno habéis visto, ¿no? Que se llama Edificios Cuerpo, ¿no? Que es que al final el edificio tiene partes, ¿no? Como el cuerpo humano, ¿no? Entonces ahora yo creo que lo cuento. A ver, en analogía con el cuerpo, la cabeza sería la torre con el voladizo, el cuerpo la pérgola restaurante y los pies el torreón circular. La pérgola une 2 piezas muy diferentes, como en las viviendas de Béjar, donde Cabrero utiliza el soportal como elemento escenográfico, enfatizando el cubo central. También en Sindicatos, el basamento que rodea al cubo simbólico y la plaza resuelve la difícil relación de escalas entre el casco, el paseo y el Museo del Prado. O sea que Cabrero utiliza este sistema de articular la arquitectura mediante cuerpos para resolver las distintas escalas, ¿no? O también desde un punto de vista simbólico. Bueno, o sea, la cosa es interesante. Entonces, ahora sigo. A los recuerdos de infancia pertenece un simbólico torreón familiar en el Valle de Iguña, el Cabrero de Santander, en Molledo, a 53 kilómetros de Santander. Es un cubo de piedra de 12 metros de lado, realizado entre los siglos XIV y XV. Por su función defensiva tiene pocos huecos y su masa domina el paisaje.
Al interior, 9 pilares de madera sujetan 3 forjados y las cerchas a 4 aguas. Cabrero conservaba 3 libros. Bueno, en la biblioteca de Cabrero, que yo investigué mucho, Cabrero conservaba 3 libros sobre las torres de Vizcaya de Javier de Ibarra y Pedro de Garmendia, publicados en 1946. En sus agendas, Cabrero llevaba unas agendas de todas sus visitas y bueno, eso es maravilloso. Yo creo que la tienen los hijos todavía, yo las pude manejar y fueron muy importantes para entender cómo era la evolución del proyecto de la feria, ¿no? Entonces, en sus agendas también registra 2 excursiones en verano del 48. Es que él apuntaba todo en las agendas. El 24 de junio del 48 hace como un pequeño dibujito y pone un bonito dibujo de una torre cerca de Rodaguera. Y el martes 29 de junio, interesante. Y un también esquemita del Palacio del Marqués del Regueral y el puente románico sobre el Nalón en Olloniego. El palacio con 2 torres, una cilíndrica y una cúbica, unidas por un cuerpo horizontal, recuerda mucho a la torre-restaurante. Las pintadas por Giorgio de Quirico muestran la evolución estilística. Tolos griegos, torres y faros romanos, atalayas medievales, campaniles románicos y góticos, modernas chimeneas y torres reloj. El torreón circular remite a las fortificaciones castellanas. Es el torreoncito del conjunto del exacto, es ese torrecito que se ve a la derecha. Aquí, este. Muy bien, gracias María. El torreón circular remite a las fortificaciones castellanas y a la torre voladizo a las esbeltas torres romanas modernizadas con dinteles de hormigón. Como dice Sota, sin recordar alguna, ¿no? El conjunto surge cruzando referencias, el Palacio del Regueral y la evolución de la torre, mezclando rasgos característicos, muro, dintel y voladizo, logrando mediante su efecto plástico la máxima expresión del arquetipo. Bueno, yo vi ahí que se juntaban, ¿no? Es como muy divertido, como varias cosas cruzando las agendas. Sí. Cabrero visitó a Quirico en Italia en el 41, ¿no? Y de hecho Quirico le regaló, es una anécdota muy divertida, un dibujo de su perro a Cabrero, que lo tienen los hijos, porque cuando llegó Cabrero a visitarle, el perro le mordió, ¿no? Entonces, ¡anda! Sí, pues Quirico y entonces a Cabrero le gustaba mucho la pintura metafísica y los colores de Quirico, ¿no? Y yo en la tesis sí aparece, aquí no, es que no nos cupo, pero yo en la tesis sí puse un montón de dibujos de torres de Quirico, ¿no? Y entonces, pues entiendes un poco también la referencia, sí, ¿no? Sí. Ahora sigo, ¿no? Porque hay más referencias, ¿no? En la arquitectura española de los años 40, la torre recupera tradición y espesa modernidad. Eso es importante. En los pueblos de regiones devastadas y los del Instituto Nacional de Colonización, la torre de la iglesia dialoga con la representativa Plaza Mayor. Estos patrones evolucionan rápidamente y los arquitectos modernos, como Alejandro de la Sota y José Luis Fernández del Amo, abandonan este esquema rígido inspirándose en la ciudad jardín, el urbanismo y el racionalismo centroeuropeo e italiano. En el pueblo de Esquivel, realizado por Sota en 1952, con un trazado en abanico y una torre exenta, mezcla de romana y giralda, esta dialoga directamente con el paisaje. Fernando Chueca, en sus invariantes castizos, la relaciona directamente con la esencia española. Leo lo que dice Chueca. De la misma manera que España es un país sin cúpulas, es el pueblo por antonomasia de las torres. Nada colma el orgullo popular de los españoles como las altas torres de su ciudad o aldea. La Giralda, sobre todas ellas, es el epítome sumo de España. Su lección perdura en miles de torres españolas, algunas tan destacadas y españolísimas como las de las catedrales de Toledo y Segovia. La Giralda y la nave hipóstera de la catedral constituyen el invariante de la densidad volumétrica. Según Chueca, los españoles componen por agregación de volúmenes elementales, conjuntos máclicos autóctonos, fusión árabe y cristiana. Las torres mudéjares, las capillas y cabeceras góticas evolucionan hacia la rectitud y escasez del ornamento del Escorial. Cabrero dibujará en el libro 2, Cabrero hace una historia de la arquitectura dibujada
Y ahí tenemos un proyecto nosotros de publicar algo, ¿verdad? Sí. Bueno, el caso es que se hace 4 libros, ¿no? Y entonces se recorre toda la arquitectura desde, digamos, el neolítico hasta los tiempos futuros, en 4 libros, ¿no? Y entonces me ayudó mucho en la tesis también ver lo que dibujaba Cabrero y cómo describía las arquitecturas, en este caso históricas, ¿no? También las modernas. Entonces, en el libro 2, Cabrero dibujará en el libro 2, claro, es muy importante lo que dibuja y lo que no dibuja, lo que le da más importancia y lo que no. Dibujará en el libro 2 únicamente la Catedral de Sevilla y la Giralda como ejemplar más propio y contrastante, eso son palabras de Cabrero, apostillando su genealogía mixta. La llegada de los Borbones y los estilos importados rompen esta tradición retomando las composiciones máclicas en el Museo del Prado y el Observatorio Astronómico. En planta y alzado dominan el cuadrado, el círculo, el rectángulo y el óvalo. En el espacio el volumen simple con el empleo del cubo, el prisma, la esfera y el cilindro. El planismo decorativo y la cuadratura se imponen a la verticalidad gótica, predominando la horizontalidad. La fachada de la sacristía de la capilla del Condestable en Burgos ejemplifica este gótico horizontal. Rotundamente encuadrada, con 2 pilares verticales y 5 impostas, forma 4 lienzos alternando la profusión y desnudez decorativa. Los 2 muros de la torre-restaurant, encuadrando los vacíos entre dinteles, siguen la composición de la capilla. El basamento ciego, el cuerpo organizado en campos rectangulares y el remate con la balaustrada son modernamente traducidos manteniendo el invariante español. Las torres en las esquinas del monasterio del Escorial obedecerían a leyes similares, eliminando los chapiteles e incorporando un moderno voladizo. Las composiciones simples y proporciones cuadradas confieren ruda virilidad y ese acento de poder, fuerza y majestad, depurando las proporciones italianas importadas en el gótico tardío. Otros recursos aligeran el muro, ampliando la verticalidad de las torres. Esto lo dice Chueca también. En una fachada de huecos de varias proporciones, la vista se sentirá atraída por los huecos cuadrados. Por ello se colocarán frecuentemente en el último piso ático para que sirvan de tope o clímax de la composición. O sea que la parte de arriba de las torres, pues el vacío, ¿no? En este caso el voladizo y la última viga, pues digamos hacen levantar la mirada. La fachada posterior y de acceso sigue el esquema clásico. Zócalo ciego con puerta en el eje, cuerpo medio con casetones de vidrio y hueco de remate. En ambos alzados, el canto de 1 metro simula un muro en las fachadas laterales, ¿no? O sea que se ve un muro de 1 metro de piedra. Otra fotografía en informes de la construcción muestra la fachada realizada con el ventanal de 7,20 metros por 14,40 de altura, un doble cuadrado, el preferido de Cabrero. Este hueco acristalado ilumina la escalera y permite asomarse al suroeste, sobre el pinar, protegiendo del viento y la lluvia las salas. En la película Días de feria vemos el vidrio entre las 2 tapas de granito y rematado por el hueco sin el voladizo, resultando una torre perfecta, atractiva y enigmática. O sea, estamos hablando de la parte de atrás de la torre. Un prisma luminoso que permite orientarse entre los pinos, como muestran los documentales con el atardecer y los farolillos nocturnos. Cabrero retrocede hasta las torres romanas. Esto a mí me parece relevante. Inspiradoras de las cristianas y musulmanas. Porque Cabrero siempre, lo cuenta en sus 4 libros, él lo que hace es, a partir de la arquitectura moderna, ve quiénes inspiran a los modernos, quiénes a los anteriores, ¿no? Y va como retrocediendo. Como hacia atrás, ¿no? Como hacia atrás. Entonces, claro, el origen de todo son las torres romanas, ¿no? Entonces, aquí, pues las casualidades de cuando investigas, llegó a mis manos unas fotografías que hizo bueno, lo leo. En la columna Trajana, reproducida por Konrad Chichorius en 1896, ¿no? Es un investigador alemán, ¿no? Las observamos en Escorzo. Al inicio del fuste, una torre vigía de piedra y rectangular con un hueco alargado, centrado y separado del suelo. Sobre el hueco, una puerta, la balconada de madera y una antorcha para vigilar y señalizar. En el friso vemos otras torres
con cubierta a dos aguas, sin terraza y una ventana superior en los laterales. Hay variantes de muralla, funerarias y de vivienda urbana. En todas dominan un gran hueco frontal. La propia columna trajana, su relación con el foro y el vacío semicircular de los mercados, completado con la torre de la milicia del siglo XIII, señalando la colina del Quirinal y sirviendo de contrapunto al vacío de los mercados, es una disposición escenográfica admirada en 1941 por Cabrero, que influirá decisivamente en la feria. La frontalidad de la torre, el vacío enmarcado por los muros y la transparencia del prisma tienen su antecedente e influencia posterior en la obra de Cabrero, especialmente en algunas edificaciones de la parte nueva, como el pabellón internacional y el pabellón de cristal. Referíamos dos proyectos iniciales, la Cruz de Aravaca y Cuelgamuros, ¿no?, que son esos croquis que se ven al lado de las fotos de las torres de la columna, ¿no? Exacto. En Aravaca es un pequeño monumento que hace en el año 39, nada más acabar la guerra. El vacío, enmarcado por dos prismas asociando función e imagen, es una puerta entre la realidad material y la espiritual. En la Cruz de los Caídos, inspirada en el acueducto de Segovia, los brazos apoyan en los arcos de piedra. El fuste aloja, como en la torre-restaurant, las escaleras abiertas al paisaje. Por el otro lado se cierra, contrastando la sombra del núcleo frente a la transparencia de los arcos. En el paisaje percibimos la virtualidad de la cruz, de sombra durante el día y de luz durante la noche. Los croquis publicados en la monografía de Xaray se inspiran en el cuerpo de campanas de la Giralda. La cruz se expresa acentuando el contraste entre vertical y horizontal, disponiendo huecos rectangulares en el fuste y cuadrados en los brazos. Los apeos son arcos y bóvedas de arista despiezados en enormes bloques de granito, según la estereotomía del dintel y el arco. La base se maciza con un muro ciego y contrafuertes. Es una parrilla de luz y sombra, marcando la verticalidad y exagerando el efecto ascensional, al apoyarse sobre una pirámide truncada. Accesible desde una escalinata central, como en las pirámides centroamericanas o las custodias renacentistas. La cruz es representada como un templo, la morada del dios y la escalera para acceder a él. Pensada para ser vista en movimiento, nos aproximamos rodeándola hasta los pies desde donde la vista se eleva. Simetría y frontalidad son explicadas desde una visión dinámica. Idénticos efectos se utilizan en el cubo de sindicatos y en el edificio del diario arriba. La aproximación lateral desde la Castellana a la pastilla del diario, dispuesta en paralelo, formada por 11 por 11 módulos de ladrillo y vidrio, haciendo sobresalir pilares y retranqueando forjados, enmarcada por los testeros de ladrillo, reunirá en el clasicismo de una esfinge la moderna abstracción neoplástica, la decoración suspendida y otros invariantes, dignificando el carácter procesional del eje madrileño. Bueno, en fin, lo que vengo a decir con todo esto es, resumiendo, que claro, esto es lo que tiene cuando uno hace un escrito académico, que tiene que como que argumentar todo, y que no se puede dejar nada sin argumentar, ¿no? Uh-huh. Pero al final yo creo que Cabrero hace, y esto lo he hablado con otros expertos en la obra de Cabrero, del que yo también me considero algo experto. Hombre, si tú no eres experto con todo esto, madre mía, Pepe. Bueno, en fin, esto es que mola esto de ser experto, mola. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que lo que hace es lograr fundir esos invariantes de la tradición española, que en el fondo vienen de la tradición clásica, de los romanos, ¿no? Pero claro, la tradición española se mezcla con la tradición hispano-musulmana, ¿no? Las decoraciones suspendidas y todo esto, con el neoplasticismo, ¿no? Y con las vanguardias, ¿no? Y con la arquitectura de las vanguardias y la arquitectura moderna, ¿no? Y el arte neoplástico, claro. Entonces, claro, él hace al final una fusión, ¿no? Entonces es fascinante, ¿no? Al final Cabrero es muy coherente, ¿no? O sea que, acabo de entregar un artículo para explicar el diario arriba, ¿no? Que es este edificio con el que acaba este párrafo.
Y claro, lo que he hecho ha sido dibujarme desde la Cruz de Aravaca, que es nada, minúscula, es un monumento enano, pasando por la Cruz del Valle de los Caídos, todos los edificios, digamos, que tienen como esa cuadrícula, esa retícula, ¿no? El restaurante, la escuela de hostelería y tal, ¿no? Y te das cuenta, además los he dibujado ordenados como en el eje, ¿no? Sí. Y te das cuenta que la medida de 40 metros es muy importante porque es la base de la cruz, es la base del cubo de un mausoleo que hace en un concurso en Pakistán que no logra llegar a presentarse, pero lo hace el proyecto. Ajá. Es el tamaño del diario arriba, más o menos 40 por 40 metros, ¿no? Entonces, claro, él tiene como una idea del paisaje, ¿no? Y todo esto, de alguna manera, la torre-restaurante de la Feria del Campo, ¿no? Es como otro escalón, ¿no? Otro escalón más. En su proceso de experimentación, ¿no? Y yo Pepe, antes de que cerremos, yo es que quiero enseñar los dibujos porque es que o sea, una de las cosas más potentes de este libro son todos los dibujos que ha hecho el propio Pepe. Ha hecho un trabajo de restitución, como decíamos antes, de todos los pabellones aquí, que es que a mí me parece fascinante. Entonces, yo no puedo no enseñar esto para que lo veáis. O sea, ahí está la torre, o sea, las plantas, los alzados y las secciones de la torre. Y además aquí un trabajo en axonométrica, pues de cómo iban todos esos niveles diferentes, todas las escaleras, la estructura. Ahí arriba la veis que no, o sea, es un trabajo de investigación, como veis, absolutamente minucioso, que yo creo que, Pepe, no te has dejado casi nada. Vamos, si te has dejado algo ha sido, yo creo que por despiste, porque es un trabajo de inmersión, yo creo que bestial. Y bueno, ya lo veréis si lo compráis, si compráis todos el libro, porque me parece que tenéis que comprarlo. Sí, claro. Oye, Pepe, muchísimas gracias. Es que mira, ya son las 9, es que ya son las... No, ¿He vuelto a mirar el reloj? Más o menos he cumplido lo que tenía que apuntar. O sea, que bien. Total, en punto. O sea, de verdad, Pepe, muchísimas gracias por esta segunda sesión, por llevarnos de paseo a la Feria del Campo de nuevo y ver toda esta arquitectura, ¿no? También basada en la modernidad, en la intención de desarrollar nuevos lenguajes y nuevos, que se veía esa necesidad, ¿no? Imperiosa que tenía toda esta generación de ir más allá, ¿no? de lo conocido y de sus propias fronteras, ¿no? Y yo creo que queda clarísimo en estas dos sesiones cómo este recinto pues es uno de los emblemas, ¿no? de esos inicios de la modernidad. Yo creo que está clarísimo. Para mí, desde luego, está clarísimo. Sí, está clarísimo. Aquí lo tenéis. Oye, Pepe, no me quiero dejar, no te vayas todavía, que lo tengo que decir todos los días, porque si no, siempre hay alguien despista por ahí. Todos nuestros libros están disponibles en nuestra tienda online, ¿vale? www.edicionesasimétricas.com, ¿vale? Además, también, como todos los días os pido, por favor, haced pedidos a las librerías también. Nosotros vamos a estar encantados de serviros nuestros pedidos desde nuestra tienda online, pero las librerías también nos necesitan, y más en estos momentos en los que, bueno, es todo un poquito incierto y nebuloso. O sea que, por favor, ayudadlas, y si estáis interesados en este libro, ya sabéis dónde estamos y dónde está. Y de nuevo, Pepe, muchísimas gracias de verdad, de corazón, por venir. Gracias a ti. No, gracias a ti por dejarte liar, que ya van 2 veces. Y al pingüino que anda por ahí. Exacto, y que anda por ahí en los comentarios. Oye, pues muchísimas gracias también a todas y a todos los que estáis ahí todos los días escuchando, los que habéis venido hoy a escuchar a Pepe. Gracias de corazón. Y nada, os mando un beso muy fuerte, que os sigáis cuidando mucho, que salgáis cuando tengáis que salir solo, por favor. Y que nada, que un beso muy grande, Pepe. Gracias por venir. Mañana nos vemos aquí, ¿eh? Chao. Chao, gracias. Aquí estaremos, claro que sí. Gracias, Pepe. Chao. A vosotros. Chao.